Nadie la vio entrar. Así era siempre. Elena cruzaba la puerta trasera del restaurante, colgaba su chaqueta en el mismo gancho de siempre, se ataba el delantal negro con los mismos movimientos de siempre, y desaparecía dentro de una versión de sí misma que el mundo había decidido que era la única que importaba, la camarera, no el nombre, no la historia, no los años, solo el delantal. Esa noche de viernes, el restaurante estaba lleno hasta el último rincón, el tipo de noche en que el ruido se convierte en un ser vivo, en que las copas tintinean sin parar, y las carcajadas de la gente se mezclan con el olor a vino caro y carne a la brasa. Elena se movía entre las mesas con la precisión de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible, no porque tuviera miedo, sino porque había decidido, conscientemente, volverse invisible. 4 platos. Mesa 8, vuelta a la barra. 2 botellas de Ribera del Duero para la mesa 12. Sonrisa, siempre la sonrisa. Fue en ese momento cuando lo escuchó. Un chasquido de dedos. No el sonido en sí, sino la intención detrás de él. Esa pequeña brutalidad cotidiana que algunos hombres ejercen sin pensar, como si los seres humanos a su alrededor fueran extensiones de su comodidad. Elena giró la cabeza despacio. Mesa central, 8 personas. Celebración corporativa, a juzgar por las corbatas aflojadas y las carpetas con logos apiladas en una silla vacía, y en la cabecera, con la postura de quien lleva toda la vida creyendo que el mundo gira alrededor de su silla, estaba él, Rodrigo Castellano. Elena no lo conocía, nunca lo había visto antes, pero en los meses que llevaba trabajando allí había aprendido a leer a un hombre así en 3 segundos. El reloj demasiado visible, la forma en que sus ojos recorrían a las personas antes de decidir si valían su atención, la voz ligeramente más alta que la de todos los demás, no porque tuviera más que decir, sino porque necesitaba que se notara que estaba hablando. Se acercó a la mesa, Rodrigo la miró de arriba a abajo, sin disimulo, con esa tranquilidad que da el no haber enfrentado consecuencias en mucho tiempo. ¿Sabes que hay cursos para gente como tú?, dijo. Lentamente, articulando cada sílaba como si le estuviera haciendo un favor para que no tengas que hacer esto toda la vida. El silencio duró menos de un segundo. Luego llegaron las risas. No todas, pero suficientes. La mujer a su lado ajustó un pendiente y miró hacia otro lado. Un hombre al fondo de la mesa sonrió a su copa. Nadie dijo nada. Elena no se movió, no bajó la mirada, no apretó la mandíbula, no dejó que el calor que empezaba a subir por su pecho llegara a su cara. Simplemente esperó, con la libreta en la mano, hasta que el silencio dejó de pertenecerle a Rodrigo y volvió a ser de todos. ¿Van a querer postre esta noche?, preguntó, con una voz tan tranquila que sonó casi amable. Más risas, esta vez con alivio, el tipo de risa que la gente suelta cuando la tensión se disuelve sin que nadie tenga que hacer nada. Elena anotó los pedidos, recogió 2 platos vacíos, y se alejó de la mesa con los mismos pasos de siempre. Fue al baño, cerró el pestillo, se apoyó con la espalda contra la puerta, y respiró. No lloró. Hacía mucho tiempo que Elena Vargas no lloraba por cosas como esa, no porque no doliera, sino porque había aprendido a distinguir entre el dolor que destruye y el dolor que informa. Lo que sentía en ese momento no era vergüenza, no era humillación, era algo más frío, más quieto, más útil. Era memoria. Su cerebro estaba grabando cada detalle de esa escena con una precisión casi clínica. El tono exacto de la voz de Rodrigo, la forma en que sus compañeros de mesa eligieron el silencio, el pendiente de la mujer, la copa del hombre del fondo. Lo estaba guardando todo en algún lugar dentro de ella donde las cosas no se pudren, sino que fermentan. Salió del baño 2 minutos después. Siguió trabajando. A las 11:30, cuando la mesa central pidió la cuenta, el sistema de pagos marcó la tarjeta corporativa de Rodrigo con una alerta de fraude. Elena procesó la incidencia con la misma calma con que había procesado todo lo demás esa noche. Le informó en voz baja, sin mirarlo de frente,
sin un gramo de satisfacción visible en su expresión. Le sugirió otra forma de pago. Lo ayudó a resolver el problema. Rodrigo se fue sin decir gracias. Elena lo vio salir por el cristal de la puerta, meterse en un coche oscuro, desaparecer en la noche de Madrid. Luego sacó el teléfono del bolsillo del delantal. Había un mensaje. Llevaba semanas sin abrirlo. Lo miró durante unos segundos, con la pantalla iluminando su cara en la penumbra de la barra vacía. No lo abrió. Lo volvió a guardar. Recogió las últimas mesas. Apagó su sección. Se despidió de Carmen, que seguía fregando en la cocina con esa energía silenciosa suya que parecía no agotarse nunca. Salió por la puerta trasera, igual que había entrado. El aire de Madrid en noviembre corta diferente a medianoche. Elena se detuvo un momento en la acera, con la chaqueta en la mano todavía sin ponerse, mirando la calle vacía. Había algo en esa quietud que le gustaba. La ciudad en ese estado, sin público, sin actuación, sin nadie que decidiera quién era ella basándose en el delantal que llevaba. En ese momento, solo era Elena, y Elena tenía un plan. Todavía no era el momento de contarlo, pero esa noche, sin saberlo, Rodrigo Castellano había añadido algo más a lo que ya existía. No lo había roto, lo había afilado. Se puso la chaqueta, echó a andar, y en el bolsillo del delantal que aún llevaba colgado del brazo, doblado con cuidado, descansaba una pequeña libreta de tapa negra llena de números, proyecciones y fechas, la misma que había estado escribiendo durante los descansos, la misma que nadie, en todo ese restaurante, había tenido la curiosidad de ver. Hay una versión de Elena Vargas que aparece en los periódicos de hace 3 años. En esa versión, ella sonríe, lleva un blazer azul marino y está de pie frente a una oficina de cristal en el centro de Madrid. El titular dice algo sobre jóvenes emprendedoras que están cambiando el panorama financiero español. Hay una cita suya que ella recuerda haber dicho, pero que el periodista reorganizó hasta que sonó más fotogénica que real. En esa foto, Elena parece exactamente lo que el mundo entiende por éxito. Nadie publica fotos de lo que ocurre después. Elena creció en Cuenca, no en la parte bonita que sale en las guías de viaje, con las casas colgadas sobre el río y los turistas con cámaras. Creció en un barrio plano, de calles anchas y edificios sin pretensiones, donde el mérito no era un concepto abstracto sino algo que se demostraba cada día con hechos concretos. Su madre limpiaba oficinas 3 mañanas por semana y los otros días cuidaba a una señora mayor en el barrio de al lado. Su padre conducía camiones de larga distancia hasta que la espalda le dijo que no más, a los 52 años, con una dignidad silenciosa que Elena nunca ha sabido si admirar o lamentar. En esa casa no se hablaba mucho de sueños, se hablaba de responsabilidades, pero Elena leía todo lo que encontraba, leía en el autobús, en la cocina mientras su madre cocinaba, en la cama con una linterna pequeña que su padre fingía no ver encendida pasada la medianoche, leía sobre economía sin saber muy bien qué era todavía, atraída por la idea de que los números podían contar historias, de que detrás de cada cifra había una decisión humana, un miedo, una esperanza disfrazada de estrategia. Fue la primera de su familia en entrar a la universidad. El día que llegó la carta de admisión, su madre la leyó 3 veces en silencio antes de decir nada. Luego la dejó sobre la mesa de la cocina con mucho cuidado, como si fuera algo frágil, y fue a la habitación a buscar algo. Volvió con un sobre. Dentro había dinero que Elena nunca supo cuándo ni cómo había sido ahorrado. No era mucho, era todo. Elena estudió economía con una concentración que sus profesores describían como inhabitual, no porque fuera la más brillante del aula, sino porque era la más hambrienta. Mientras otros estudiantes exploraban la vida universitaria con la ligereza de quien tiene red de seguridad, ella calculaba cada decisión, cada euro, cada hora. Terminó la carrera con matrícula de honor, 4 idiomas funcionales, y la certeza absoluta de que quería construir algo propio. Fue en el último año cuando conoció a Marco.
Marco Reyes era el tipo de persona que llena una habitación sin esfuerzo aparente, carismático de una manera que resulta difícil de analizar hasta que ya es demasiado tarde para hacerlo. Tenía ideas rápidas y una capacidad casi sobrenatural para hacer que los demás creyeran en ellas antes de que él mismo las hubiera terminado de pensar. Elena vio en él algo que le faltaba a ella: la facilidad, la ligereza con que se relacionaba con el mundo, con los clientes, con los inversores. Ella tenía la estructura, él tenía la presencia. Parecía una combinación perfecta y durante un tiempo lo fue. Juntos construyeron una consultora financiera que en 4 años pasó de ser 2 personas con un ordenador en un piso compartido a tener 14 empleados, 3 clientes internacionales y una oficina en la que Elena había puesto cada detalle con una precisión que rozaba lo obsesivo. Fue ella quien diseñó los sistemas, ella quien redactó los contratos, ella quien se quedaba hasta las 2 de la madrugada verificando proyecciones mientras Marco cenaba con clientes y construía la narrativa pública de lo que habían creado juntos. No le importaba, o eso se decía, lo que no vio, porque no quiso verlo o porque estaba demasiado ocupada mirando hacia adelante. Fue lo que Marco construía en paralelo, las decisiones que tomaba sin consultarla, los préstamos que firmó usando activos de la empresa como garantía, los documentos en los que aparecía su nombre, el nombre de Elena, sin que ella los hubiera visto nunca. Cuando todo se derrumbó, lo hizo de golpe. Así caen las cosas que se construyen sobre mentiras, no se inclinan primero, no avisan. Un día están en pie y al día siguiente ya no. La investigación judicial tardó 8 meses. Durante esos 8 meses, Elena contrató al mejor abogado que podía permitirse. Organizó cada documento que tenía, demostró con una meticulosidad que el propio juez comentó en privado que ella no había autorizado nada de lo que Marco había hecho, pero los procedimientos legales tienen su propio tiempo, indiferente al tiempo humano, y mientras la justicia avanzaba a su ritmo, la prensa avanzaba al suyo. Los periódicos no esperan sentencias. Publicaron los 2 nombres. Pero el de Elena era más fácil de recordar. Había una foto de ella, la del blazer azul marino, que circuló durante semanas junto a titulares que ella no podía leer sin sentir que le quitaban el aire. Clientes que habían confiado en su trabajo durante años dejaron de devolver llamadas. Personas que la conocían desde la universidad le enviaban mensajes de apoyo que en realidad eran preguntas disfrazadas de compasión. Marco se fue a Lisboa. No hubo una conversación final. No hubo una escena de ruptura que Elena pudiera procesar o recordar con claridad. Simplemente, en algún punto entre el caos legal y el silencio de las semanas siguientes, Marco dejó de estar. Y Elena entendió, con una frialdad que la sorprendió a ella misma, que en algún nivel ya lo sabía desde antes. Perdió el apartamento, los ahorros, la empresa, que fue liquidada con una frialdad administrativa, que no contemplaba los 4 años de vida que ella había invertido en cada rincón de esa oficina. Entonces tomó una decisión, que nadie entendió. No buscó trabajo en otra consultora. No llamó a los contactos que todavía le quedaban, no se instaló en casa de sus padres en Cuenca, aunque su madre se lo ofreció con una voz que mezclaba alivio y preocupación de una manera que Elena no supo cómo descifrar al teléfono. Alquiló una habitación pequeña en un piso compartido en el barrio de Vallecas. Compartía el baño con 2 personas a las que casi nunca veía. La ventana daba a un patio interior por el que nunca entraba el sol, y buscó trabajo como camarera, no porque no tuviera opciones, sino porque necesitaba desaparecer. Necesitaba salir del mundo en el que su nombre significaba algo, en el que cada conversación comenzaba con lo que había pasado, en el que la mirada de los demás llegaba siempre cargada de una opinión que ella no había pedido. Necesitaba un lugar donde nadie supiera quién era para poder recordarlo ella misma, sin interferencias. Durante los descansos en el restaurante, sacaba la libreta, una libreta pequeña, de tapa negra, que llevaba en el bolsillo del delantal como si fuera parte del uniforme. En ella no escribía pensamientos ni emociones, escribía números,
proyecciones, estructuras de costes, escenarios, la arquitectura de algo nuevo que todavía no tenía nombre pero que crecía con cada turno, con cada mesa que recogía, con cada noche que llegaba a su habitación con los pies cansados y la cabeza extrañamente despejada. No estaba destruida, estaba construyendo, en silencio, sin público, sin el peso de las expectativas de nadie, como había aprendido de su madre, que planchaba ropa ajena con el mismo cuidado con que habría planchado la suya propia, como había aprendido de su padre, que conducía de noche por carreteras vacías sin que nadie viera el esfuerzo, solo el resultado. Elena Vargas sabía, con una certeza que ninguna humillación había logrado borrar, que las personas que construyeron algo una vez saben exactamente cómo volver a hacerlo, solo necesitaba el momento adecuado, y algo, en las últimas semanas, le decía que ese momento estaba más cerca de lo que parecía. Hay semanas que pesan más que otras sin que haya una razón concreta que lo explique. Elena lo notaba en el cuerpo antes de notarlo en la mente, un cansancio que no era solo físico, que no desaparecía después de dormir, que se instalaba en algún lugar entre los hombros y el pecho y se quedaba ahí como algo olvidado que nadie recoge. Llevaba 6 semanas trabajando dobles turnos. 6 semanas despertándose antes de que amaneciera, cruzando Madrid en metro con los ojos entrecerrados, llegando al restaurante cuando la ciudad todavía olía a noche. No se quejaba, no era su estilo, pero esa mañana, mientras doblaba servilletas en la barra vacía antes de que abriera el restaurante, se permitió un momento de honestidad que normalmente no se concedía. Estaba agotada, no de trabajar, de sostener tanto en silencio. El piso compartido en Vallecas tenía una calefacción que funcionaba a su propio criterio, independientemente de la temperatura exterior. La habitación era lo suficientemente pequeña para que Elena pudiera tocar 2 paredes opuestas sin estirarse del todo. Por las noches se escuchaba a través del tabique la televisión del chico que vivía al lado. Un sonido amortiguado y constante que al principio le molestaba y con el tiempo se había convertido en algo casi reconfortante, como prueba de que no estaba completamente sola en el mundo aunque lo pareciera. Fue un martes por la tarde cuando sonó el teléfono. Patricia. Elena lo miró durante 2 tonos antes de contestar, no porque no quisiera hablar con su hermana, sino porque sabía, con esa intuición que se desarrolla entre hermanas después de toda una vida, que Patricia llamaba con algo preparado, con algo que había estado pensando cómo decir. ¿Cómo estás?, preguntó Patricia, y en esas 2 palabras había 3 preguntas distintas. Bien, dijo Elena, y luego, porque Patricia la conocía demasiado bien para que eso fuera suficiente, cansada. Pero bien, hablaron durante 20 minutos. O más exactamente, Patricia habló y Elena escuchó, respondió, calibró cada respuesta para dar información suficiente sin abrir puertas que no quería abrir todavía. Patricia le contó que su madre había estado presumiendo en el barrio, que le había dicho a la vecina del tercero, a la señora Amparo que lo contaba todo, que Elena estaba trabajando como consultora independiente, que tenía clientes importantes, que estaba muy ocupada. Elena cerró los ojos un momento. No la corrijas, dijo finalmente. Elena, por favor. Todavía no. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No un silencio de incomprensión, sino de una hermana pequeña que entiende más de lo que le corresponde entender y que ha aprendido, con los años, cuándo insistir y cuándo simplemente estar. ¿Cuándo vas a dejar que alguien te ayude?, preguntó Patricia, con una voz tan suave que dolió más que si hubiera gritado. Elena no respondió de inmediato. Miró la ventana de su habitación, el rectángulo gris del patio interior, el trozo de cielo que se veía desde abajo y que a esa hora de la tarde tenía un color entre azul y plomo que no era exactamente ninguno de los dos. Cuando sepa qué pedirles, dijo al fin. Patricia suspiró. No era un suspiro de frustración. Era el tipo de suspiro que suelta la gente que quiere a alguien y no puede hacer nada más que esperar. Colgaron con la promesa vaga de hablar pronto, de verse en Navidad,
de todo lo que las familias se prometen cuando la distancia es más que geográfica. Elena se quedó con el teléfono en la mano durante un momento, mirándolo sin verlo, y luego lo dejó boca abajo sobre la cama y sacó la libreta. Los números siempre la tranquilizaban. Siempre habían sido así. Cuando el mundo se volvía ruidoso y difícil de sostener, los números eran exactos, inamovibles. Decían lo que decían sin matices ni interpretaciones posibles. Elena pasó una hora trabajando en proyecciones para el primer trimestre de algo que todavía no existía más que en esas páginas, y cuando terminó se sentía, si no bien, al menos orientada, como si hubiera encontrado el norte en un momento en que todo lo demás estaba girando. Volvió al restaurante, al día siguiente con esa orientación todavía intacta, y fue entonces cuando empezó a notar al hombre de la mesa del fondo. No, era la primera vez que lo veía. Llevaba quizás 3 semanas viniendo, siempre solo, siempre a la misma hora, siempre pidiendo la misma mesa si estaba libre. Mesa 14, junto a la ventana que daba a la calle lateral. Pedía siempre lo mismo, el menú del día, una copa de Rioja Reserva, agua sin gas. Comía despacio, sin teléfono, sin libro, sin la necesidad visible de llenar el tiempo con nada. Miraba hacia la calle o simplemente miraba al frente, con la expresión de alguien que está pensando en algo concreto pero sin urgencia. Elena lo había catalogado mentalmente como uno de esos clientes tranquilos que son un alivio en mitad de las noches complicadas. Nada más, pero esa tarde, mientras recogía la mesa de al lado, sintió que la estaba mirando, no de una manera incómoda, de una manera distinta, con una atención que no era casual, que no era el tipo de mirada que la gente lanza sin pensar. Era la mirada de alguien que reconoce algo y está decidiendo qué hacer con ese reconocimiento. Elena siguió trabajando, no le dio importancia. 3 días después, el hombre volvió. Esta vez, cuando Elena le llevó la cuenta, había algo debajo de la copa de vino vacía, una tarjeta, blanca, sobria, con un nombre y un número de teléfono en letra pequeña. Nada más, sin cargo, sin empresa, sin el tipo de información que la gente añade cuando quiere impresionar. Solo el nombre, Daniel Ortiz. Elena lo miró, luego miró hacia la puerta, pero el hombre ya se estaba poniendo el abrigo, ya estaba saliendo, sin mirar atrás, sin el gesto de quien deja una tarjeta esperando una reacción. Recogió la copa, limpió la mesa, y la tarjeta la deslizó en el bolsillo del delantal, junto a la libreta, sin decir nada. Esa noche no la miró, tampoco la siguiente, pero el jueves, durante el descanso, la sacó y la estudió durante un largo rato. Había algo en ese nombre que le resultaba familiar de una manera que no conseguía ubicar, como una palabra en otro idioma que has escuchado alguna vez pero cuyo significado exacto no recuerdas. Algo en el borde de la memoria, moviéndose sin dejarse atrapar. Lo dejó estar, pero el viernes, cuando llegó al restaurante y vio que la mesa 14 ya estaba reservada y que el nombre en la reserva era Ortiz, algo se movió en su pecho. No miedo, no exactamente, algo más parecido a la sensación de que una pieza que llevaba tiempo suspendida en el aire estaba a punto de encontrar su lugar. Esa noche, Rodrigo Castellano volvió al restaurante, la misma mesa central, el mismo grupo, más o menos. Esta vez la celebración era diferente, un acuerdo cerrado, según escuchó Elena mientras servía el agua. Un contrato importante con una empresa del sector energético. Rodrigo hablaba con la euforia controlada de quien ha ganado algo que llevaba tiempo persiguiendo, y sus compañeros de mesa le seguían la corriente con esa dinámica particular de los grupos donde todos saben quién tiene el poder y actúan en consecuencia. Elena sirvió la mesa con la misma eficiencia de siempre, pero esta vez escuchó, no de manera obvia, no con la rigidez de quien está prestando atención deliberada.
sino con esa capacidad que había desarrollado en años de analizar empresas y estructuras, la de absorber información mientras parece que estás haciendo otra cosa, y lo que escuchó le heló algo por dentro, no de miedo sino de reconocimiento. El nombre de la empresa con la que Rodrigo había cerrado el trato era Inversiones Alcántara. Elena conocía ese nombre, conocía su estructura financiera, sus líneas de crédito, sus patrones de inversión. Los conocía porque ella misma había diseñado parte de su arquitectura financiera 3 años antes, cuando todavía tenía una consultora y un futuro que parecía sólido. Rodrigo Castellano había cerrado un trato usando un marco financiero que Elena Vargas había construido, y estaba celebrándolo a 3 metros de ella sin saber que ella existía. Terminó el turno, se despidió de Carmen, que seguía en la cocina con su energía inagotable y su silencio cómplice. Salió a la calle, y esa noche, por primera vez en semanas, abrió el mensaje que llevaba sin leer desde hacía más de un mes. Lo leyó una vez, luego otra, luego lo cerró. Se quedó parada en la acera durante un largo rato, con el frío de noviembre envolviéndola, mirando la tarjeta blanca que había sacado del bolsillo junto al teléfono. Daniel Ortiz. El nombre seguía moviéndose en algún lugar de su memoria, buscando dónde encajar. Y Elena, que había aprendido a confiar en esa parte de su cerebro que trabaja en silencio mientras el resto sigue adelante, supo que antes de que pasara mucho tiempo, encajaría. Guardó la tarjeta, guardó el teléfono, y empezó a caminar hacia casa con la sensación quieta pero inequívoca de que algo, en algún lugar que todavía no podía ver con claridad, estaba a punto de cambiar. Hay verdades que el mundo entierra sin darse cuenta, no por malicia, necesariamente, a veces simplemente porque la verdad es lenta y el ruido es rápido, y en el espacio que hay entre las dos, la gente ya ha decidido lo que quiere creer. Elena lo sabía, lo había aprendido de la manera más cara posible, viendo su propio nombre impreso junto a palabras que no la describían, en páginas que nadie corregiría después aunque la realidad resultara ser completamente distinta. La tarde que decidió llamar a Daniel Ortiz era un miércoles. No había tomado la decisión de golpe, la había tomado como tomaba todas las decisiones importantes, dejando que se asentara, revisándola desde distintos ángulos, esperando a que la lógica y algo más difícil de nombrar coincidieran en el mismo punto. Llevaba 4 días con la tarjeta encima, 4 días en los que el nombre seguía moviéndose en su memoria como algo que no termina de colocarse, y entonces, la noche anterior, mientras revisaba la libreta, lo encontró, no el nombre en sí, sino la conexión, un apunte de hacía 3 años, en una página que había releído tantas veces que los bordes estaban ligeramente curvados. El nombre del fondo de inversión que había respaldado su consultora en los primeros años, las siglas, y debajo, escrito con su propia letra en tinta azul algo más oscura que el resto, como si lo hubiera anotado en un momento diferente, socio mayoritario silencioso Don Daniel Ortiz. Elena se quedó mirando esas 2 letras durante un tiempo que no supo medir. Luego cerró la libreta con cuidado, la dejó sobre la cama, y se quedó quieta en la penumbra de su habitación escuchando la televisión amortiguada del vecino de al lado, ese sonido constante que ya era parte del silencio. Al día siguiente llamó. Quedaron en una cafetería neutral, cerca de Atocha, un sitio sin pretensiones con mesas de madera y luz natural. Elena llegó 5 minutos antes, pidió un café que no bebió. Cuando Daniel entró y la vio, no hubo en su expresión ninguna sorpresa, ninguna actuación, solo el gesto tranquilo de alguien que lleva tiempo esperando una conversación y finalmente va a tenerla. Se sentó, pidió agua, y sin preámbulos, sin la cortesía vacía de los que rodean lo importante antes de decirlo, empezó a hablar. Daniel Ortiz llevaba 8 meses investigando el colapso de la consultora, no porque tuviera una obligación legal de hacerlo. No exactamente, sino porque los números nunca le habían cuadrado.
Había invertido en muchas empresas a lo largo de su carrera, había visto fracasos reales. Había aprendido a distinguir la textura de una empresa que cae por sus propios errores de la textura de una empresa a la que derriban desde dentro. Y lo de Elena tenía esa segunda textura. Lo había tenido desde el principio. Había tardado en encontrarla porque Elena había desaparecido bien, mejor de lo que la mayoría de la gente sabe desaparecer. La había reconocido en el restaurante una noche de octubre, casi por casualidad. Había vuelto 2 veces más para estar seguro, y luego había dejado la tarjeta porque no sabía de qué otra manera iniciar una conversación que no sonara a lo que no era. Elena lo escuchó sin interrumpir, con esa capacidad suya de absorber información en silencio que a veces hacía que la gente pensara que no estaba reaccionando, cuando en realidad estaba procesando a una velocidad que pocas personas alcanzaban. Cuando Daniel terminó, ella preguntó una sola cosa: ¿qué encontraste exactamente? Lo que Daniel había encontrado era esto: Marco había operado durante al menos 18 meses en un esquema paralelo dentro de la empresa. Había utilizado los activos de la consultora como garantía para préstamos personales que nunca aparecieron en la contabilidad oficial. Había firmado documentos con el nombre de Elena usando una autorización que ella había firmado años antes para un propósito completamente diferente, una autorización que Marco había conservado y utilizado fuera de contexto de manera sistemática. Los movimientos eran complejos pero no perfectos. Dejaban rastros para quien supiera dónde mirar. Elena cerró los ojos un momento, no de dolor, de algo más parecido al reconocimiento de una arquitectura que ya intuía pero que ahora veía completa por primera vez. Como cuando terminas un puzzle y lo que ves confirmado no te sorprende, pero verlo entero tiene su propio peso. Hay algo que necesito contarte, dijo ella entonces, y le habló del mensaje que llevaba sin responder desde hacía más de un mes. El que había mirado en la barra del restaurante la noche que Rodrigo la humilló, el que había abierto finalmente después de ver el nombre de Inversiones Alcántara en la mesa de celebración. El mensaje era de Marco. Estaba en Lisboa, en una situación legal complicada relacionada con operaciones que había realizado después de dejar Madrid. Necesitaba que Elena testificara en su favor. Le decía que ella sabía mejor que nadie cómo funcionaba realmente la empresa, que su testimonio podría contextualizar ciertas decisiones que de otra manera resultaban difíciles de explicar. Lo escribía con una familiaridad tranquila, casi afectuosa, como si el tiempo transcurrido hubiera borrado todo lo demás y lo que quedara entre ellos fuera simplemente historia compartida. Daniel la escuchó sin cambiar la expresión. ¿Vas a responderle?, preguntó. No, dijo Elena, sin pausa, sin dramatismo. Hubo un silencio entre los dos que no era incómodo. Era el tipo de silencio que se instala cuando dos personas han llegado al mismo punto por caminos distintos y no necesitan decirlo en voz alta para saberlo. Fue entonces cuando Daniel le contó la última parte, la que Elena no sabía. 2 semanas antes de que ella lo llamara, un tribunal había emitido una resolución en el procedimiento civil relacionado con el colapso de la consultora, una resolución que establecía con claridad, basándose en documentación pericial y en los rastros que el propio Marco había dejado sin darse cuenta de su relevancia, que Elena Vargas había actuado en todo momento dentro de los límites de su autorización real, que las decisiones que habían llevado a la empresa a la quiebra habían sido tomadas unilateralmente por Marco Reyes, utilizando mecanismos que Elena no había conocido ni autorizado. Era libre, legalmente, completamente, sin matices. Lo había sido desde hacía 2 semanas. Elena lo miró durante un momento largo. Lo sé, dijo. Daniel frunció ligeramente el ceño. La notificación llegó a mi abogado, explicó Elena. Lo supe hace 14 días. ¿Y seguiste trabajando en el restaurante? Elena tomó el café que se había enfriado, lo bebió despacio, luego dejó la taza sobre la mesa con la misma precisión con que lo hacía todo. Sí, dijo. No dio más explicaciones en ese momento, pero Daniel,
que había pasado 8 meses reconstruyendo la historia de esta mujer a través de documentos y números, entendió de todas formas. Había cosas que los documentos no explicaban pero que resultaban evidentes si habías prestado suficiente atención. Elena no se había quedado en ese restaurante porque no tuviera alternativa. Se había quedado porque necesitaba algo que el mundo exterior, con su ruido y sus opiniones y sus narrativas ya construidas, no podía darle. Necesitaba recordar quién era antes de volver a demostrárselo a alguien. Entonces Daniel abrió la carpeta que había traído y sacó 3 hojas. Las deslizó sobre la mesa hacia Elena sin decir nada. Ella las leyó con la misma concentración con que leía sus propias proyecciones en la libreta, línea por línea, sin apresurarse. Era una propuesta de inversión, para una empresa nueva, sin nombre todavía, sin estructura oficial todavía, sin nada más que los números que Elena había estado construyendo en el bolsillo de su delantal durante semanas, números que Daniel no había visto, pero que de alguna manera había intuido que existían, porque conocía el trabajo de Elena lo suficientemente bien como para saber que una mente así no permanece quieta aunque el cuerpo esté sirviendo mesas. Las condiciones eran simples. Daniel como socio silencioso, Elena como propietaria y directora única, ninguna interferencia en las decisiones operativas, ninguna obligación de rendir cuentas más allá de lo que cualquier empresa debe rendir por ley. Elena levantó la vista de las hojas. Tengo mis propias condiciones, dijo. Esperaba eso, respondió él, y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo que había olvidado que existía. No euforia, no alivio, algo más tranquilo y más sólido que cualquiera de las dos cosas. La sensación de estar exactamente donde debía estar, después de haber recorrido exactamente el camino que necesitaba recorrer. Fuera de la cafetería, Madrid seguía su ritmo indiferente. La gente pasaba sin saber que en esa mesa junto a la ventana algo estaba comenzando, algo que había tardado años en construirse, que había sobrevivido a todo lo que se le había puesto por delante, y que ahora estaba a punto de salir a la luz no como una revancha sino como algo mucho más difícil de conseguir, como una verdad que, finalmente encontraba su lugar. Hay finales que no se parecen a nada de lo que imaginaste, no llegan con música, no llegan con el tipo de claridad que tienen las cosas en las películas. Ese momento preciso en que todo encaja y la luz cambia y el mundo reconoce en voz alta lo que tú ya sabías en silencio. Los finales reales son más quietos que eso, más privados. Ocurren en habitaciones pequeñas, o en cafeterías con mesas de madera, o en el umbral de una puerta trasera un martes por la noche, y nadie aplaude porque nadie está mirando. Elena firmó el acuerdo con Daniel un jueves por la mañana. Lo hizo en la mesa de su habitación en Vallecas, con la misma pluma con que había llenado la libreta durante meses. Las condiciones eran las suyas. Las había redactado a mano la noche anterior, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la cama porque la única silla del cuarto era incómoda para escribir durante mucho tiempo. Daniel las había leído esa mañana sin cambiar una palabra. Las había firmado con la tranquilidad de alguien que reconoce un trabajo bien hecho y no necesita demostrarlo alterándolo. Cuando terminaron, Elena recogió los papeles, los dobló con cuidado, y los guardó en la misma carpeta donde guardaba los documentos del proceso legal, la carpeta que había cargado de un piso a otro durante más de un año como si fuera algo frágil que no podía dejar en ningún sitio sin supervisión. Daniel se fue. Elena se quedó sola en la habitación, se sentó en el borde de la cama y miró el cuarto durante un momento, las paredes sin cuadros, la ventana con el patio interior, la silla incómoda, la mesa con la pluma todavía encima y las marcas de la libreta grabadas en la madera por meses de presión constante. Era un cuarto pequeño y algo triste visto desde fuera, pero Elena, en ese momento, no lo veía desde fuera, lo veía como el lugar donde había recordado quién era. Esa tarde fue al restaurante a entregar la baja. No la había anunciado, no había hablado con nadie del plan.
Simplemente se presentó antes de que empezara el turno, pidió hablar con el encargado, y le comunicó que dejaba el trabajo con el preaviso correspondiente. El encargado la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto, porque Elena había sido durante meses una de las trabajadoras más fiables que había tenido, y los dos lo sabían aunque ninguno lo dijera en voz alta. Firmó los papeles, recogió las pocas cosas que tenía en su taquilla, y luego buscó a Carmen. La encontró donde siempre, en la cocina, de espaldas a la puerta, con los brazos metidos en el fregadero y el mismo ritmo constante e imperturbable que tenía siempre. Elena se quedó en el umbral un momento antes de hablar. Había algo en la imagen de Carmen trabajando, en esa energía silenciosa que no pedía reconocimiento ni explicaciones, que le apretaba algo en el pecho de una manera que no esperaba. Carmen, la mujer giró la cabeza, vio la expresión de Elena y entendió en un segundo, con esa inteligencia práctica de las personas que han vivido mucho y aprendido a leer lo esencial sin necesitar los detalles. ¿Te vas?, preguntó. Sí. Carmen asintió despacio. Se secó las manos en el delantal. No preguntó a dónde, no preguntó por qué, solo miró a Elena con esos ojos cansados y lúcidos que tenía, y dijo en voz baja, casi como si hablara para sí misma, bien, una sola palabra, pero dicha de una manera que contenía todo lo que una mujer que ha aprendido a estar cansada sin acostumbrarse puede decirle a otra que está a punto de dejar de estarlo. No se abrazaron. No era el estilo de ninguna de las dos. Elena apoyó la mano un momento en el brazo de Carmen, un gesto breve y real, y luego salió por la puerta trasera del restaurante por última vez. El aire de la calle tenía ese frío seco de diciembre que se mete en los pulmones de golpe. Elena se paró un momento en la acera, miró la puerta cerrada detrás de ella, luego miró hacia adelante, y echó a andar. Los 3 meses siguientes fueron los más intensos de su vida desde que había construido la primera empresa, pero con una diferencia fundamental: esta vez no había nadie al otro lado de la ecuación que no fuera ella misma. Cada decisión era suya, cada error sería suyo, cada acierto también. Registró la empresa en enero, le dio un nombre que no tenía nada de poético ni de simbólico, porque Elena había aprendido que las cosas sólidas no necesitan nombres bonitos, solo necesitan funcionar. Alquiló una oficina pequeña en el barrio de Chamberí, no por lo que significaba, sino porque los precios eran razonables y la luz natural era buena. Puso una mesa, 2 sillas para las reuniones con clientes, y una cafetera que era lo primero que encendía cada mañana cuando llegaba, antes que nadie porque seguía sin haber nadie más. Contactó a 3 clientes potenciales que había identificado durante los meses en el restaurante, mientras calculaba en la libreta durante los descansos. Los 3 respondieron, 2 firmaron en las primeras semanas, no llamó a ningún periodista, no publicó nada en redes sociales, no construyó ninguna narrativa pública sobre su regreso porque no había regreso que narrar, simplemente había trabajo, el mismo trabajo de siempre, hecho con la misma precisión de siempre, solo que ahora sin el peso de una historia que no era suya colgada del cuello. Fue en marzo cuando llegó el expediente de Inversiones Alcántara. Llegó a través de un canal completamente ordinario, una solicitud de consultoría externa para auditar la solidez financiera de un acuerdo reciente antes de proceder a la segunda fase de implementación. La empresa que hacía la solicitud era un fondo de gestión que supervisaba varias operaciones de Alcántara. El acuerdo en cuestión era el que Rodrigo Castellano había celebrado en el restaurante esa noche de noviembre, con las corbatas aflojadas y las copas de vino y la euforia controlada de quien cree que ha ganado algo definitivo. Elena leyó la solicitud 2 veces, luego la aceptó. No lo hizo por Rodrigo, eso es importante entenderlo. No lo hizo pensando en él, ni en la mesa del restaurante, ni en el chasquido de dedos, ni en la voz articulando despacio esa frase diseñada para disminuirla delante de otros. Lo hizo porque era un trabajo legítimo, dentro de su área de competencia,
con una compensación justa. Lo hizo porque era exactamente el tipo de encargo para el que había pasado meses preparándose en silencio. Rodrigo Castellano no era el centro de nada. Nunca lo había sido. El análisis le llevó 2 semanas. Era un trabajo meticuloso, como todo lo que Elena hacía, y cuando terminó el informe era claro y documentado y absolutamente inequívoco en sus conclusiones. Había una discrepancia significativa en la estructura de garantías del acuerdo. No era fraude, era una mala construcción financiera, el tipo de error que comete alguien que entiende la superficie de las cosas pero no su arquitectura interna. El tipo de error que puede costar mucho dinero si nadie lo señala a tiempo. Elena lo señaló. El acuerdo fue pausado para revisión. El fondo que había hecho la solicitud le agradeció el trabajo con una eficiencia profesional y sin drama. Nadie mencionó el nombre de Rodrigo Castellano en ningún momento del proceso porque en ese nivel de las decisiones los nombres individuales importan menos que las estructuras. Rodrigo nunca supo que había sido ella, y eso, que podría haber parecido una privación, era en realidad lo más preciso del desenlace. Elena no necesitaba que él lo supiera, no necesitaba verle la cara en el momento en que entendiera, no necesitaba ninguna escena de reconocimiento público, ningún momento en que el mundo girara hacia ella y dijera su nombre en el tono correcto. Esas cosas las necesita la gente que construye su fortaleza sobre la opinión de los demás. Elena había construido la suya sobre otra cosa una mañana de abril. Llegó a la oficina antes de que amaneciera del todo. Encendió la cafetera, abrió el ordenador, y antes de empezar a trabajar, abrió el cajón inferior de la mesa y sacó algo que había guardado allí el primer día que había llegado a esa oficina con sus 2 sillas y su luz natural. El delantal negro del restaurante lo había doblado con cuidado aquella noche en Vallecas antes de meterlo en la bolsa con sus cosas.